Nos acompañan Mariano Messmann, Tunico Amancio y Ricardo Miguel Aye. Va a iniciar la exposición Mariano, ¿no? Era el primero en el orden. Mariano Messmann. Él es de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Historia del Cine en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y su trabajo se titula Cines del 68, experimentación, contracultura y política en América Latina. Bueno, buen día. En principio quería agradecer la invitación a Janet y a todos los colegas que organizan COCAL. Para mí realmente es muy interesante estar aquí porque reconozco que es un foro de discusión que hace tiempo sabía de su existencia, pero no conocía mucho y por diversas cuestiones poder estar en contacto sobre todo con la producción académica e intelectual brasileña me resulta de mucho interés. Por lo que habíamos hablado previamente con Janet, nuestra idea era traer una última investigación que hicimos en estos últimos años, colectiva, que tuvo como corolario un libro, que es este que está aquí, que es un libro también colectivo, muy discutido entre todos los autores, con autores de diversos países. No voy a hacer referencia no voy a presentar aquí el libro, porque el libro se va a presentar esta tarde, donde vamos a proyectar algunas películas junto a Álvaro Vázquez Mantecón, uno de los autores del libro. Vamos a proyectar algunos cortos o algunos mediometrajes del 68 latinoamericano, creo que a las 6 de la tarde es la actividad, pero lo que voy a hacer va a ser presentar de alguna manera las tesis o las ideas que recorren todos los capítulos o que recorren el proyecto del libro para poder discutirlas con ustedes. Nuestra intención fue hacer una revisión del 68 latinoamericano, como voy a comentar aquí, y justamente por eso para nosotros el libro es simplemente un paso más en una puesta en discusión común de algunos temas que nos parecía importante discutir. Entonces, ¿por qué revisar una vez más el cine del 68 en América Latina? Cuando vemos juntas las palabras del título, sabemos más o menos a qué se refieren. Sin embargo, también motivan interrogantes. Las rupturas del 68 en el cine de América Latina, entonces. Dejemos de lado por ahora la palabra cine, aunque sabemos que ella misma remite a condiciones productivas, industriales y amateurs, hegemónicas y alternativas, diferentes de un país a otro. Y supongamos que en principio aceptamos la idea de América Latina, no como una identidad prefijada o establecida desde ningún esencialismo, por supuesto, pero sí como un programa en pleno funcionamiento durante este periodo en el cual el latinoamericanismo asume un sentido emancipador o liberador bajo la influencia de la Revolución Cubana, entre otros fenómenos. Es decir, un momento, el 68, en el cual debería ser posible encontrar una serie de rupturas. Se trataría de rupturas observables en lo político, pero también en el plano estético y cultural. Rupturas a veces diferenciables, en tanto dan cuenta de polémicas entre tendencias del cine del periodo, y rupturas a veces copresentes en un mismo tipo de película. ¿No podríamos pensar las transformaciones cinematográficas del 68 en el cine de América Latina, siquiera de modo tendencial, analítico, en una doble dimensión? Por un lado, lo contracultural asociado a las nuevas sensibilidades propiamente sesentistas, y por otro lado, la dimensión más directamente política, asociada a la radicalización tercermundista, a la acción insurgente, a la partidización. El 68 se inscribe al mismo tiempo en una época más extensa, como sabemos, la larga década del 60. En un ensayo ya clásico sobre cómo periodizar los 60, Frederick Jameson
ubicó las condiciones de posibilidad de esta larga década en la segunda mitad de los años 50 y propuso que su fin podría ser entre los años 1972 y 1974, con una argumentación que nos interesa porque incluye en un lugar central a fenómenos propios de América Latina y el tercer mundo, como el inicio de un giro burocrático autoritario en muchos de los gobiernos africanos independientes poco antes de mediados de los 70, la generalización de la militarización de los estados latinoamericanos, con eje en el golpe militar en Chile en el 73, pero también cierto fin hacia mediados de los 70 de la influencia tercermundista en Estados Unidos o en Norteamérica y en Europa, entre otros hechos. La bibliografía sobre la producción cultural e intelectual en América Latina ha vuelto de modo frecuente sobre esa periodización, esa larga década. Por su parte, también los estudios que enfatizan la dimensión transnacional y cultural de los procesos de protestas sesentistas se han referido a los long 60s. Bueno, los estudios, por ejemplo, de Solov sobre México u otros ubican el periodo entre el 58 y el 73, e incluso hay algunos otros investigadores que llevan los long 60 desde el surgimiento del movimiento de países no alineados o la guerra de Argelia hacia el 54-55 hasta la revolución sandinista del 79. Es decir, la idea, más allá de las fechas de cada lugar, de una década extensa, ¿no? Que no es cronológica simplemente. Al focalizar nuestra investigación en el cine del 68 en América Latina, reconocemos ese horizonte epocal más amplio, pero en particular nos interrogamos por un periodo que en los relatos más extendidos sobre el nuevo cine latinoamericano se ubica entre las muestras y festivales de Viña del Mar de 1967, Mérida 1968 y nuevamente Viña del Mar 1969. Entre otros, por supuesto, y que podría extenderse a lo sumo hasta 1973 o 1974, y que podemos asociar también a la influencia del nuevo cine latinoamericano en Europa. De todos modos, buscamos nosotros comprender las rupturas del 68 más allá y más acá de las definiciones prescriptivas sobre el nuevo cine latinoamericano, indagar en cambio en el dinamismo y en las diversas dimensiones y en los muchas veces distintos significados del sentido de las rupturas en cada sitio donde tuvo lugar. La idea fue focalizar nuestro estudio en torno al 68 en América Latina, y eso, digamos, nos suscitaba en principio una serie de interrogantes. Efectivamente hubo una sintonía entre las rupturas del cine en esta región y aquellas que asociamos al 68 en otras geografías. Y en ese caso, ¿qué rasgos y significados comunes reconocen? ¿Cómo interpretar las rupturas más allá de la mirada eurocéntrica, la que pareciera derivar de la misma expresión 68? ¿Cuál fue el diálogo de América Latina con el 68 europeo norteamericano a fines de los años 60? ¿Y cómo dialogó con otros fenómenos tanto más relevantes, originados en otras zonas del denominado tercer mundo y que al mismo tiempo tuvieron una presencia destacada durante la década también en el primer mundo? ¿Hasta dónde podemos generalizar? Y esta sería una pregunta central del libro, con la pregunta sobre América Latina como región, y no deberíamos interrogarnos por cada país en particular. Desde hace algunos años la bibliografía internacional sobre los años 60 o el 68 mismo viene desplazando la centralidad que habían ocupado los acontecimientos ocurridos en Francia, en Europa en general y en Estados Unidos, que eran centrales, como decía, en los relatos más frecuentes. Y en pos de miradas más abarcativas y complejas, extienden los periodos de indagación, tanto cronológicamente, como dije antes, como geográficamente, a cuestiones de revuelta, rebelión y revolución que van más allá de esos sitios donde estaban anclados desde nuestro punto de vista hace un tiempo.
En cualquier caso, el año 68 mismo, o el momento 68, que incluiría los años inmediatamente previos y posteriores, constituye una coyuntura clave de las rupturas cinematográficas en América Latina. Al mismo tiempo, en la búsqueda de esas rupturas, nuestra propuesta consiste en profundizar en un tipo de análisis que, sin excluir las perspectivas comparadas, que muchas veces resultan pertinentes, o los vínculos transnacionales que son tan importantes y a veces determinantes en esa época, se preocupe al mismo tiempo por la especificidad de las configuraciones culturales nacionales en que las rupturas tienen lugar. Bien, lo nacional, lo local, lo latinoamericano. Del mismo modo que los nuevos cines latinoamericanos de los años 60 se nutrieron de lenguajes, estéticas forjadas en otras geografías, eso lo sabemos. También dialogaron con discursos epocales, característicos de lo que podemos denominar el latinoamericanismo. Y no se trató solo de un fenómeno reducible a lo imaginario. Me refiero a tantas películas que representaron o hablaron de América Latina o pensaron las situaciones nacionales enmarcadas en el devenir de América Latina. Al mismo tiempo, hubo un creciente intercambio, circulación de films de innovación o ruptura entre los países de América Latina desde mediados de la década del 60, por lo menos, y existieron fuertes vínculos materiales entre los cineastas, muchos de ellos con epicentro, como se sabe, en el Instituto de Cine Cubano, el ICAIC, y en los festivales regionales. Tal vez el impulso del noticiero ICAIC, justamente latinoamericano, como se llamaba, dirigido por Santiago Álvarez, fue uno de los motores más conocidos en este sentido, pero no el único. También hubo traslados de cineastas de un país a otro. Entre los varios documentales, más allá de esos noticiarios de Santiago Álvarez en América Latina, Vietnam, etc., entre otros esos documentales de Santiago Álvarez, el grupo argentino de la Escuela Documental de Santa Fe, que participó de la caravana Farcas en Brasil, de la primera caravana Farcas me refiero, los films de Raimundo Gleiser en Brasil y México, sus proyectos para Chile y Bolivia, los de Humberto Ríos en esos dos países, los de Hugo Ulibe en Cuba y en Venezuela, y varios otros casos. Sin embargo, en todos estos y otros casos, si bien esos traslados transfronteras implican intercambios entre cineastas, los films que se realizan son en mayor parte sobre una realidad nacional. Y si bien remiten muchas veces a la situación regional de subdesarrollo, dependencia o insurrección, se focalizan casi siempre en un caso, el del país en que se realizan o el del país originario del cineasta, en especial cuando desde el exilio se denuncia una situación represiva. De este modo, aun cuando América Latina constituye un referente de muchos films políticos, su proceso de realización y su objetivo de confrontación remiten fundamentalmente a los procesos y conflictos nacionales en que se desarrollan los respectivos cines. Por supuesto, hubo algún film y sobre todo muchos proyectos de alcance latinoamericano e internacional, cubanos, de Glauber Rocha, o aquel ambicioso internacionalista que programaban Solanas y Getino después de la exhibición primera de La Hora de los Hornos en el Festival de Pésaro. Y seguramente muchísimos otros. Pero nuestra idea es insistir en los trabajos del libro en que la mayoría de las películas del 68 se realizan en torno a historias y coyunturas de los propios países. Y de ahí nuestra idea de trabajar esas singularidades en particular. En este sentido, considerando que las iniciativas materiales y los discursos en torno a lo latinoamericano, por supuesto, se encuentran a la orden del día, tal vez más en esa coyuntura histórica que en cualquier otra, la propuesta se orienta a contextualizar e interpretar los procesos de emergencia y confrontación de las rupturas del 68 en relación con realidades políticas y configuraciones culturales nacionales. No solo por los ejemplos citados o las evidentes diferencias, que eso es importante recordarlo, las diferencias político-institucionales de ese momento, países con regímenes democráticos o electorales, otros con regímenes dictatoriales o incluso entre un mismo tipo de régimen. También porque esas singularidades
se expresan en los diferentes procesos de sedimentación u organización de espacios, llamémosle campos culturales o cinematográficos, en los que actúan los realizadores de cada país. Es decir, tomar esas influencias transnacionales, esos vínculos latinoamericanos, pero pensarlos en cómo se procesan en esos campos cinematográficos, si podemos decirlo así, en que actúa cada cineasta. Del mismo modo que en algunos países lo ocurrido en el cine a fines de los años 60 no es ajeno a las innovaciones y rupturas en la literatura, el teatro, las artes plásticas, también podría pensarse que en aquellos países donde la producción cinematográfica previa había sido escasa, sin duda otras iniciativas públicas o privadas en torno al cine habían configurado en los cineastas un conocimiento acabado o una conciencia de la institución cinematográfica, sus estéticas, innovaciones tecnológicas y lenguajes al momento de la ruptura del 68. Sin embargo, aun cuando este conocimiento de la historia del cine en general y del proceso de renovación del cine moderno en particular pudiese encontrarse extendido y debatido entre los diferentes cineastas o intelectuales latinoamericanos del periodo, muchos de ellos, como se sabe, que habían estudiado en instituciones del exterior, sobre todo de Italia, Francia y muchos otros lugares. A pesar de eso, nos interesa observar que también a fines de los 60, hacer cine o la misma noción de cineasta no remitía estrictamente a lo mismo en cada formación participante de la ruptura del 68. En la mesa anterior escuchamos respecto de un periodo anterior la idea de la palabra cineísta, por ejemplo, que hablaba Mariana Amieva, y su significado también distante asociado a la experiencia uruguaya y seguramente algunas otras. Quiero decir, en cada país, los protagonistas de la ruptura del 68 desplegaron diverso tipo de vínculos con la producción estatal industrial comercial previa o con el circuito cineclubístico y de difusión del cine moderno, y reconocían al momento de su intervención diferentes historias y prácticas materiales en torno al cine, a veces más cerca de una experimentación que los emparentaba con tendencias copresentes en las artes plásticas o en la práctica publicitaria, por ejemplo, otras veces más cerca de programas en torno a un cine nacional o latinoamericano, otras veces asociadas al amateurismo, con muchas variantes y combinaciones. De ahí que el vocablo cine, si bien evidente en su significación general, no necesariamente remite a una práctica material idéntica o común, ¿no? Esto es un poco lo que se recorrió en cada uno de los trabajos de nuestra investigación. Perdón, me había quedado atrás con todo esto. Ah, no, porque estoy bien. Bueno, parece importante no perder de vista que en algunos casos lo local al interior de cada país también resulta relevante para pensar en la configuración de los espacios y modos en que se procesan los cambios del periodo, las rupturas. Las innovaciones y rupturas del 68 en el cine de América Latina parecen configurarse en torno a un cine o una cultura nacional, articuladas en torno al peso de las ciudades capitales, pero también de otras culturalmente florecientes, que incluso en algunos casos vivenciaron interesantes desarrollos productivos o que fueron relevantes en lo referido a la formación de cineastas o al alcance que tuvo la exhibición de films. En algunos se trata de cuestiones que ya fueron frecuentadas, por supuesto, por la bibliografía, ¿no? La importancia de la Escuela Documental de Santa Fe en Argentina, el antecedente documental de la Escuela del Cusco en Perú, el Festival de Viña del Mar de Chile, el cineclubismo y la crítica de Cali en Colombia, el Departamento de Cine de la Universidad de los Andes en Mérida, con su importancia desde esos años en la producción del cine venezolano, solo para citar algunos ejemplos. Nos preguntamos por las particularidades que esos impulsos locales otorgan en cada caso a las dinámicas de innovación y ruptura que se vivencian en un fluido diálogo con lo transnacional y lo nacional. En algunos casos esto nos lleva a revisar fenómenos o eventos
que casi naturalmente suelen ser mirados en su dimensión latinoamericana o internacional. Tomemos, por ejemplo, los festivales llamados latinoamericanos. Importantes, porque allí se expresan muchas de las rupturas que andamos persiguiendo en nuestra investigación. Observados en relación con el nuevo cine latinoamericano, si se mira con atención la ya clásica trilogía de Viña del Mar, Mérida y Viña del Mar 69, que tienen ahí en la pantalla, incluí los festivales de Marcha de Uruguay. Si se mira con atención, podría identificarse un paulatino desplazamiento de la generación neorrealista a la propiamente sesentista. ¿Se acuerdan que Paranaguá, por ejemplo, proponía hablar de dos generaciones, la generación neorrealista de los cineastas surgidos o formados en la posguerra, digamos, y la generación ya más rupturista propiamente sesentista, ¿no? Si uno mira, y no me puedo detener acá, con atención, los participantes de Viña del Mar 67 a Viña del Mar 69, hay un desplazamiento evidente de eso, incluso de los propios organizadores hacia lo otro, ¿no? Entonces, los festivales, decía, como espacio de expresión de varias de las innovaciones y rupturas del 68, ya desde el mismo pasaje del protagonismo de una generación, la de Aldo Francia, en el caso chileno, a la otra. Pero aun cuando en esa instancia resulta tan visible y operativo el latinoamericanismo en el momento de los festivales, parece necesario reconocer e indagar en las genealogías propiamente locales de este tipo de eventos, las que nos reenvían a su aporte a la emergencia de los nuevos cines de cada país. Es el caso del Festival de Viña del Mar de 1967. Su lugar como hito de origen del nuevo cine latinoamericano, según se ha generalizado, sin duda se explica en gran medida por los vínculos transnacionales de sus promotores latinoamericanos. Pero ¿cómo entender esa instancia por fuera de una historia propiamente nacional, chilena, o incluso local de Valparaíso y Viña? Con sus encuentros nacionales previos desde comienzos de la década o desde el año 63, y la idea dada por el impulso del doctor Aldo Francia y de su equipo. Una historia no exclusiva, pero sí propiamente chilena, que remite más allá al surgimiento de un nuevo cine, una nueva cultura cinematográfica, en los 10 años previos a Viña 67, promovida por figuras como Sergio Bravo, Pedro Chaskel o el citado Francia, que en ese proceso, por supuesto, dialogaron con experiencias cinematográficas internacionales, con las visitas de John Grierson o de Joris Stevens, por ejemplo, pero que en definitiva se trata de vínculos que se procesan en la promoción de núcleos culturales cinematográficos, en el surgimiento de instancias de formación nacionales que resultan fundamentales a la hora de analizar lo que se va gestando en el cine chileno de los 60 y que irrumpe con toda su fuerza en el Festival de Viña del Mar de 1969. Ya lo sabemos, El Chacal de Nahuel Toro de Miguel Litín, Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, Valparaíso Mi Amor de Aldo Francia o Voto Más Fusil de Elvio Soto, entre otras películas. Es decir, un 68 del cine chileno cuya fuerza puede leerse en sintonía con otras expresiones del cine latinoamericano presentes también en ese festival. Tal vez el punto más alto del latinoamericanismo en el periodo, Viña del Mar 69, pero que, como decimos, es imprescindible asociar a esa historia cinematográfica cultural nacional y también a la historia de Viña del Mar desde antes del hito del 67. Bueno, acá tenemos una imagen de la muestra del nuevo cine de Pézaro del 68, donde va mucho del cine político latinoamericano. Acá tenemos una foto de Viña del Mar 69, que es más o menos conocida porque está online. Y voy a pasar al tercer punto, que es el latinoamericanismo. Quiero aclarar una cuestión. Trabajo sobre ejemplos. Trabajé, digamos, este ejemplo nada más porque evidentemente no puedo recorrer todo el libro y todos los capítulos, pero por ejemplo, en el caso uruguayo, el capítulo sobre el caso uruguayo también hace mucho foco, igual que el capítulo sobre el caso chileno, en la importancia local y nacional que tienen los festivales. O sea, no solo pensarlos en relación a la cuestión latinoamericana, sino también a qué es
lo que se discute del cine nacional en los propios festivales, ¿no? Que a veces nos daba la sensación que se perdía de vista. Y al mismo tiempo tenemos un trabajo de María Luisa Ortega que hace lo contrario, que toma Mérida 68 y hace un cruce entre todas las tendencias del cine documental, en este caso, que confluyen ahí. Me quedan 5 minutos, entonces voy a avanzar más rápidamente a partir de algunas imágenes. La idea del latinoamericanismo sería también una idea para pensar cómo se desarma en relación con cada una de los países donde ocurre esto, ¿no? Las preguntas, ¿qué significa lo latinoamericano en el cine de cada país? O sea, ¿es exactamente lo mismo? ¿Cómo incorpora el cine de cada país, de cada lugar, los íconos revolucionarios que son compartidos por toda América Latina? ¿O cómo se procesa en cada cinematografía la tendencia común del periodo al testimonio subalterno? Entonces yo daba como ejemplo la imagen del Che, ¿no? Y todos los debates que hubo, que aquí no los puedo reponer, los hemos trabajado en otros textos, entre el uso que había entre ambas imágenes. Por ejemplo, hubo discusiones muy fuertes entre cubanos y argentinos, también en Viña del Mar, chilenos, brasileños, argentinos, sobre qué imagen del Che era la apropiada para promover en ese momento, ¿no? Y en cada país también hay, por ejemplo, en Argentina, utilizaciones diferentes de la imagen, ¿no? Entre esta que es la que se asocia en general al martirio cristiano y militante, que está asociada por supuesto a la foto de Freddy Alborta y que fue comentada en relación con el Cristo muerto de Mantegna, y también con la lección de anatomía del Dr. Tulp de Rembrandt, y ahí hay una serie de obras también en la plástica que trabajan sobre eso. Es decir, estos ejemplos los traigo simplemente para mostrar que una misma imagen se trabaja de un modo diferente en esto, bueno, son ejemplos argentinos, ¿no? Y el caso del testimonio subalterno, lo mismo, ¿no? Siempre nos resultó llamativo que hay una literatura extensísima, sobre todo en el mundo anglosajón, sobre el testimonio subalterno, digamos incluso previamente al caso Rigoberta, que es el más conocido, ¿no? Está el caso de Domitila, del que hablaba Mariana antes, y aquí traje, digamos, unas imágenes, por ejemplo, en el caso argentino, Operación Masacre, que fue un libro de Rodolfo Walsh y el cine. Ahí está Esteban Montejo, el cimarrón cubano, que también fue llevado al cine. Y bueno, abajo está Domitila en una asamblea y el 68 mexicano en la última foto. ¿Por qué lo del testimonio? No solo por una cuestión de que es evidente que el testimonio funciona diferente en coyunturas diferentes en cada país, sino también si uno se fija cómo es el tratamiento del testimonio subalterno en las películas. En algunos casos el subalterno habla, para decirlo rápidamente, a través del testimonio a cámara documental, del registro del testimonio, pero en otros casos habla a través de la ficcionalización de su propia experiencia. Es el caso de Julio Troxler en Operación Masacre, o de Domitila Barrios de Chúngara en El coraje del pueblo de San Ginés. Eso también es un aspecto interesante para pensar, que nos distancia también del cine, de la literatura, en fin. Pero para insistir en esto de estas diversidades en cada lugar, ¿no? Acá tenemos a Domitila en dos situaciones del coraje del pueblo. Perdón, en una situación. La otra es María Barzola, cuando es al principio la reconstrucción de la masacre de Catavi. Bien, para ir cerrando. Del mismo modo, hay otra tendencia a la cual también me referí en otros trabajos, que es el problema del tercermundismo. ¿Cómo funciona el tercermundismo en cada país de América Latina? ¿Hablamos de lo mismo? Nosotros hace un tiempo publicamos esta investigación con un DVD, hoy el libro se encuentra online porque está agotado, con documentos que muestran lo que voy a comentar a continuación. Primero voy a usar esta imagen que muestra cómo los cineastas de América Latina, ahí pongo cineastas de momentos de diferentes países, para pensar que la cuestión del tercer mundo está muy presente desde por lo menos mediados de los 60, o sea, en torno al 68, ¿no? Y en diferentes variantes.
Pero voy a salir de ahí, de esto de Glauber, de hacia un tercer cine, en fin, lo que es muy conocido, y quiero pasar acá. Ustedes tienen ahí una genealogía hacia lo que está en rojo, se ve. Es la creación del Comité de Cineastas de América Latina en el año 74 en Caracas, en principio. Ustedes tienen una genealogía que es la que todos conocemos, ¿no? Que es Viña, o sea, que está escrita en el propio documento. Los encuentros del cine político latinoamericano. Tenemos Viña del Mar 67, Mérida, lo que ya dijimos, la Cinemateca del Tercer Mundo de Uruguay también en el 69, y de algún modo esa es la genealogía que conocemos de la creación del Comité de Cineastas de América Latina en Caracas en septiembre del 74. En esa investigación previa que hicimos, que presentamos en otros lugares, encontramos otra genealogía que confluye con esa, que es la de los encuentros de cine del tercer mundo de Argel de diciembre del 73 y de Buenos Aires de mayo del 74. O sea, estamos a pocos meses de Caracas. En Montreal, en junio del 74, que es ese libro que yo les mostraba, ¿no? Encontramos la idea de los estados generales del tercer cine. Es un encuentro mundial, para mí el más grande del cine político mundial de los 60, que se hace donde confluyen las cinematografías latinoamericanas, africanas, alguna asiática y el cine político de Europa y de Norteamérica. Y en ese encuentro se hace bajo la idea del tercer cine en gran medida, aunque hay experiencias del 68 francés de todos. Ese encuentro se hace en junio del 74. Sé que estoy un poquito pasado capaz, ¿no? ¿Me avisás? ¿Sí? Tengo que tener. Se hace en junio del 74. O sea, 3 meses antes de la creación del Comité de Cineastas de América Latina. Y en ese encuentro de Montreal, que viene de los de Argel y Buenos Aires, muy influenciado, bajo la idea del tercer mundo, se crea la Asociación de Cineastas Latinoamericanos, que se crea con la idea de que reproduzca la Federación de Cineastas Panafricanos, creada en Argel en el año 69. ¿Sí? Con lo cual, ahí hay una influencia tercermundista que tenemos casi perdida a nivel regional. Y esto ocurre 3 meses antes del Comité de Cineastas en Caracas, y los cineastas latinoamericanos que están ahí son casi los mismos, por supuesto en Caracas hay más, de los que están en Caracas, en el propio comité. O sea, Achugar de Uruguay, Litín de Chile, Palero de Argentina, los cubanos, en fin. Ok, esto para decir las cosas diferentes y las cosas comunes. Bien, lo último que digo, y con esto sí cierro, es, por supuesto, hay toda una zona de nuestra investigación que tiene que ver con la cuestión más experimental y contracultural del 68. De eso vamos a hablar un poco más seguramente en la presentación del libro a la tarde. Iba a venir Ismail, no creo que pueda venir obviamente, que es uno de los autores, pero Álvaro tiene su trabajo en particular sobre eso. Y acá también, ¿no? ¿Cómo tomamos una película como El Grito, que la conocemos como la película que denuncia la masacre de Tlatelolco, pero que si la miramos con atención, El Grito, la película del movimiento estudiantil del 68, encontramos muy presente toda la dimensión contracultural también del 68, esa otra zona de la ruptura, ¿no? Cómo aparecen las dos cuestiones, o en otras tendencias, como digamos, acá puse con permiso el libro del doctor Mantecón, cómo podemos encontrar simplemente las zonas también más experimentales de todo esto. Bueno, termino acá y gracias y disculpen que me pasé un poquito. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Tunico Amancio. Es docente del programa de posgraduación en cine y audiovisual en la Universidad Federal Fluminense. Es formado en cine en 1974, es magíster y doctor por la Universidad de Sao Paulo. Y su trabajo se titula A Dobra do História, a Dobra do Tela. Bom, boa tarde. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Yanet, a Laura, a Embi Morumbi, que nos receberam. E antes que a gente se esqueça, fora Temer, ainda e sempre. Bueno, eu vou falar em português, ok? Sim. Tá, ele vai me traduzir.
Essa comunicação, ela quer relacionar o processo histórico revivido em alguns filmes majoritariamente latino-americanos, com uma exceção, buscando questões ligadas ao processo de sua produção nas sociedades em que essas obras emergem. Trata-se de especular sobre como um cinema reflexivo se utiliza de eventos chaves da historiografia oficial para posicionar sua leitura sobre dados da contemporaneidade, né? Pretendemos averiguar alguns processos de aproximação entre cinema e história e alguns estratagemas desse tipo de abordagem. Foram considerados para esse estudo 4 filmes que tratam das sociedades latino-americanas em variados contextos representando o período colonial, em sintonia ou oposição com os tempos modernos. São eles La Película del Rey, de 1986, do argentino Carlos Sorín, Para Receber el Canto de los Pájaros, 1995, do boliviano Jorge Sanginés, O Conflito das Águas, 2010, da espanhola Itziar Bollaín, e A Primeira Missa, ou Tristes Tropeços, Enganos e Urucum, de 2014, da brasileira Ana Carolina. Ao investigar esse duplo mecanismo de representação do cinema na história e da história no cinema, buscamos postulados que congregam a produção material, alguns contextos relacionais e as articulações internas das obras. É sempre bom lembrar que o filme, como representação da história, está inserido numa perspectiva fundante da sétima arte, problematizada frente a uma desejada autonomia do cinema. Já o filme, como elemento da história, agindo diretamente sobre ela, vem de uma leitura mais recente, qualificando os filmes como fenômeno midiático criador da história. Aí vem Marc Ferrot, Lanhy, Rosenstone, etc., promovendo potente impacto no imaginário social ligado aos fatos do passado. Problematizar essas interfaces tem sido uma das linhas analíticas contemporâneas e, por isso, destacamos aqui filmes que tratam do cinema representando história na sua diegese, trazendo à tona algumas contradições entre os eventos já consolidados institucionalmente e as tramas vividas nas telas pelos agentes sociais quando de sua representação cinematográfica. Essa perspectiva demonstra uma tripla agenda: pensar a constituição dessas sociedades, pensar os modos de reviver estética e politicamente alguns de seus momentos e problematizar as dificuldades de produzir tal encenação, né? Para a vaga análise dos filmes, aqui usamos conceitos da escola francesa, Aumont, Marie, Joly, e do multiculturalismo, Stan e Chorrat. Modelamos nossa fala inicial baseados em Michel Lanhy, dentro de alguns princípios de uma história cultural, que, por oposição a uma história das artes marcadas pelo signo da criação, da filiação ou da influência, uma recorrência na tradição dos estúdios de cinema, se preocupa em reconfigurar ideias, obras e comportamentos no seio das condições sociais nas quais elas aparecem. Assim, dentro de uma abordagem sociocultural, o cinema, ou melhor, os filmes, trazem imperativamente a marca de seu enraizamento na história da sociedade de forma muito particular. Isso posto, vejamos como se organiza o nosso temário. La Película del Rey, lançada em 1986, conta a história de um diretor de cinema argentino que começa a filmar um ambicioso projeto sobre o francês Aurélie Antoine de Tounon, que se autoproclamou rei da Patagônia e da Araucânia, sustentado por uma monarquia constitucional e hereditária. Esse é o tema histórico, que tem por base a ocupação de um território independente, como era dos Mapuches. Por outro lado, o filme trata das dificuldades de uma equipe cinematográfica de levar o projeto até o fim. Premido pelas limitações orçamentárias e pelas dificuldades de produção, o que inclui abandono de parte da equipe, o diretor se vê obrigado a improvisar até o fim, comprometendo a qualidade da obra e pondo em risco a própria sanidade. Na falta de atores, ele começa a buscar pessoas nas ruas para interpretar os papéis no filme, por exemplo, né? De certa forma, o tema histórico do filme, a implantação de um projeto arrojado e politicamente ambíguo, vai se desdobrar nas filmagens, no filme dentro do filme.
Para além dessa percepção evidente, gostaríamos de contextualizar a película Del Rey na Argentina dos anos 80. Em 1982, é deflagrada a Guerra das Malvinas, desde 1833, sob a tutela do Reino Unido. Isso acontece sob o jugo de uma ditadura militar, já desgastada por uma crise de seu modelo econômico e de sua legitimidade frente a uma classe média tensionada por uma inflação anual de 90%, geradora de uma recessão profunda, um brutal endividamento externo, empobrecimento geral, queda dos salários. Nesse cenário, a luta pela soberania sobre esses territórios ocupados ilegalmente por uma potência invasora tem um componente ideológico muito forte e facilmente manipulado junto às massas. Na troca do general Videla, 1976-1981, pelo general Viola, 1981, voltou com peso a intenção de recuperar as ilhas, para retornar a credibilidade entre os setores da sociedade sensíveis a tal discurso patriótico e nacionalista. Um discurso que custou a vida de 650 soldados argentinos, 260 britânicos e mesmo de alguns civis, e não mudou em nada o Estatuto das Ilhas, retomadas pelo Reino Unido, e combustível para a reeleição de Margaret Thatcher, em 1983. Essa derrota alimentou o descrédito da junta militar que governava a Argentina e abriu espaço para o restabelecimento da democracia, também em 83, com a eleição do presidente Raul Alfonsín, que implanta a transição democrática e logo a consolidação da democracia, enquanto muitos países da América Latina ainda estavam sob ferrenhas ditaduras. 1986, o ano da película Del Rey, começa com uma greve geral, tem uma inflação alta, congelamento de salários, uma dívida externa enorme. Alfonsín quer nova constituinte e a mudança de regime para parlamentarista. Parênteses. Morre em junho Jorge Luiz Borges e o caos que governa o mundo fica mais incompreensível. Tanto que Margaret Thatcher cria unilateralmente, contra as Nações Unidas, uma zona de exclusão em torno das Malvinas. Muitos jovens abandonam o país. No cinema, o Estado libera recursos para que os diretores façam filmes sobre a repressão ou filmes cheios de erotismo. Então, A História Oficial, de Luiz Puenzo, é a primeira produção da América Latina a vencer o Oscar, na categoria de melhor filme estrangeiro. A Argentina também vence a Copa do Mundo FIFA de 1986, disputada no Estádio Azteca, na Cidade do México, contra a Alemanha Ocidental. Um 3-2 que a torna bicampeã do mundo, reforçando o mito Maradona, El Pibe de Oro. Sem comentários. O que nos interessa aqui é pensar na película Del Rey e sua relação com a questão argentina, de modo a poder perceber no filme traços da história recente do país. Bem sabemos do risco, antes que Sheila me brigue, de fazer essas aproximações imediatas, mas queremos sugerir, antes de qualquer certeza, uma intuição criativa que leva os autores a mergulhar na esfera do cotidiano e beber ali os elementos de seu discurso cinematográfico. Se não funcionam como dados concretos, ao menos podem ser pensados como metáforas ou alegorias de seu tempo, o que já exige um trabalhoso processo de deciframento. Talvez isso nos autorize a pensar na ideia de um invasor que aos poucos imobilize o campo invadido por meio de artimanhas políticas ou mesmo bélicas, como Aurélie Antoine de Tounnon teria feito no passado, em missão colonizadora e imperialista e íntima relação com os pressupostos de manutenção do território perpetrados pelo Reino Unido no episódio das Malvinas, ou sob a tutela repressiva do regime militar. Como diz Rosenstone, o mundo efêmero da história na tela se refere a movimentos do passado, ao mesmo tempo em que participa do universo irreal e ficcional, ambos compostos por convenções que nos levam a pensar sobre nossa trajetória e nosso destino. Uma organização militar, uma demonstração de força bélica de uma potência estrangeira, uma negação dos direitos civis da parte da população, uma crise econômica, uma diáspora. Tudo isso não estaria presente de modo implícito em La Película Del Rey, nos seus dois modos de representação, no filme sendo filmado e na história que ele conta?
como reflexo de uma realidade social? Uma primeira dúvida. Para receber El Canto de los Pájaros, uma equipe de filmagem de La Paz chega à comunidade andina de Jancoamayo para rodar um longa-metragem sobre a invasão e o massacre levados àquela população durante a conquista espanhola do século XVI. Os indígenas deveriam participar do filme, mas não é uma escassa remuneração que os afasta da produção, e sim o compromisso com a cerimônia ancestral de recepção do Canto dos Pássaros. O desencontro entre a equipe e os locais vai gerar todo tipo de constrangimento, revelando a diferença cultural entre eles, a desconfiança, o racismo, a intransigência, o etnocentrismo, a hipocrisia, o desprezo. A falta de comunicação entre os dois grupos vai criar conflitos linguísticos e dramáticos, culminando na impossibilidade mágica de registro da cerimônia, mesmo quando autorizada coletivamente pelos nativos. Estão em cena o descompasso entre os dois mundos, explicitando a transversalidade histórica da sugestão dos indígenas, assim como a falibilidade de alguns discursos conciliadores e progressistas quando em ação, aqui sempre postos em contraste com uma cosmovisão de saudável relação da comunidade local com a natureza. No ano de lançamento do filme, 1995, uma nova Constituição tinha sido sancionada na Bolívia, reformando a de 1967. Ela dispunha em seu artigo 1º que ela era um país livre, independente e soberano, multiétnico e pluricultural, fundado na união e solidariedade de todos os bolivianos. Desde 1993, o presidente Gonçalo Sánchez de Lozada tinha iniciado profundas reformas estruturais na onda do neoliberalismo latino-americano, disposto a destruir o aparato econômico governamental e promover a privatização de estatais, que era um sonho de emancipação do país. Uma polêmica reforma educativa, onde havia embutida uma suposta imposição do espanhol como língua dominante, em substituição ao Aymara e ao Quechua, no seio de uma grande reforma administrativa e orçamentária, fazem pensar no que o filme Para Receber El Canto de los Pájaros alegoriza, no que foi, em certos círculos, uma forma de limitar a participação popular a obedecer decisões do poder governamental. O que seria um transtorno ainda maior para os povos indígenas do que a película trata. Para o próprio diretor do filme, o consagrado militante Jorge Sanginés, o povo boliviano, em sua maioria, 63% da população é indígena e uma pequena parte da sociedade boliviana não se deu conta dessa presença, a excluiu e a negou. Embora a língua falada seja o espanhol, o Aymara e o Quechua são também comuns, além de outras 34 línguas indígenas não oficiais, marcando a Bolívia como o segundo país com o maior número de idiomas oficiais no mundo, depois da Índia, com 46. Como cremos que a língua determina uma expressão de vida, essa é uma multiculturalidade que se define de forma intensa nos hábitos sociais de todas as comunidades, e é esse o conflito que rege Para Receber El Canto de los Pájaros, onde os brancos e mestiços da cidade não se dão conta da importância do legado que margeiam. É um filme que tenta pôr em xeque muitos dos estereótipos acerca dos povos indígenas e dos próprios europeus, razão pela qual a intermediação entre brancos e indígenas é feita por uma francesa aculturada, vivida por Geraldine Chaplin. O filme, no campo do cinema, foi resultado da primeira convocatória do Fundo de Fomento Cinematográfico, El Boom del 95, uno de los momentos de inflexão del cine boliviano, que permitiu a produção de 5 longas-metragens, iniciativa sem precedentes, dentro da Lei Nacional de Cinema, de 1991, uma vitória das categorias profissionais da atividade cinematográfica. Conseguiu-se também construir um Conselho Nacional de Cine, CONACINE, entidade que apoia a produção audiovisual boliviana através do Fundo de Fomento Cinematográfico. A estreia do filme abriu um sério debate sobre o problema da discriminação racial e social na Bolívia, fomentando uma campanha destrutiva pela imprensa conservadora, mas conquistou a simpatia do público, o que encheu as salas de cinema de todo o país. Em 2010, é a diretora espanhola Itziar Bollaín, atriz de filmes como Terra e Liberdade, do engajado Ken Loach, que volta os olhos para a Bolívia para filmar o drama de uma equipe de filmagem que recria a saga da conquista de Cristóvão Colombo durante os protestos de 2000 em Cochabamba.
A equipe espanhola é envolvida no turbilhão da violenta revolta popular que respondeu à decisão do governo de privatizar a água na Bolívia. Nem mesmo Gael Garcia Bernal se safou do comprometimento do filme dentro do filme da diegese, feito para o cinemão com mão de obra barata e conflitos sindicais. Os eventos reais dão conta de uma enorme mobilização popular ocorrida em Cochabamba entre janeiro e abril de 2000 contra o aumento abusivo da cobrança da tarifa da água pela filial boliviana da empresa norte-americana Bestel. Tampouco o estado de sítio, declarado pelo governo do general Hugo Banzer, foi capaz de apaziguar os ânimos, com prisões e fechamento de rádios populares só aplacados com a desistência da privatização e a revogação da lei, mesmo sob a ameaça do Banco Mundial. Uma polêmica local envolvendo jornalistas e denúncia de plágio nas críticas sugeriu que o filme espanhol tinha muitos pontos em comum com Para Receber el Canto de los Pájaros, sendo, de certo modo, uma homenagem ao boliviano sanrinês, um diálogo explícito, mais do que uma cópia ou uma citação. Certamente, ambas são obras que discutem o papel do cineasta, de um cineasta qualquer, no momento em que uma película tenta denunciar o colonialismo e se transforma em outro elemento de exploração. O olhar para o passado se dá em uma área de conforto graças à institucionalização dos eventos que só esporadicamente são apropriados para mover ações no presente. Olhar com a mesma atenção a exploração e a opressão contemporâneas, dinâmicas e dispersas, pressupõe um risco que nem todo artista, aqui no caso cineasta, se propõe a correr. Essas continuidades históricas, simbólicas ou temáticas ressaltam o assalto que se realiza sobre sujeitos que se consideram inferiores e, portanto, subordináveis. E assim o individual e o coletivo são reduzidos a um instrumento das forças de dominação. No filme de Sanrinês, a desconfiança e o preconceito impedem que a equipe de cinema entenda os valores rituais dos indígenas e sinta a interação da festa com a comunidade, o canto dos pássaros alimentando os instrumentos musicais. No filme espanhol, é a importância de sua investida cinematográfica capitalista que impede que a equipe perceba e pactue com a revolta das ruas. No primeiro, os pássaros são mortos e as árvores incendiadas. No segundo, tenta-se até subornar o líder popular dublê de ator por alguns dólares. Para Sebastián, o diretor da encenação dentro do conflito das águas, seu filme é mais importante, enquanto que para Daniel, o ator local engajado, existem coisas muito mais importantes do que essa tua película. O conflito é a ausência de proximidade entre atores sociais de ambos os dramas, e a história com H não é mero pano de fundo, ela é a essência mesma do embate. O quarto filme que se presta a tais considerações, todas aqui superficialmente esboçadas, é o brasileiro A Primeira Missa, ou Tristes Tropeços, Enganos e Urucum, 2014, da brasileira Ana Carolina. A partir do quadro de Vitor Meirelles, chamado de A Primeira Missa no Brasil, pintado em 1860, institucionalizando nas artes a posse das terras brasileiras por Pedro Álvares Cabral e a inscrevendo no cenário cultural de então, a cineasta Ana Carolina cria sua irônica leitura da pós-modernidade, explicitada já no subtítulo Tristes Tropeços, Enganos e Urucum. Parafraseando Lévi-Strauss e seus tristes trópicos, a diretora vai fazer a sua equipe, trancada em um estúdio onde está reconstituída a cena primordial da colonização brasileira, se ver às voltas com o problema de produção potencializados pela chegada de 3 membros da burocracia, um comitê de viabilização de projetos culturais e afins, que põe em xeque os investimentos feitos até ali e que querem paralisar a filmagem. Esse é o pretexto para uma reflexão ácida sobre os desencantos de se fazer cinema no Brasil. É sobre como a história se desdobra em movimentos imprevistos. No caso da produção do filme dentro do filme, com atores portugueses e brasileiros representando conquistadores e conquistados, os conflitos são a folha de pagamento em atraso, a ineficiência do poder público, o assalto do poder privado, a sombra nefasta do mercado como regente de toda a produção cinematográfica, a dependência do mercado externo.
A partir dessas motivações, a sacralização da imagem fundante vai dando lugar a uma alegórica discussão sobre condições de trabalho, assujeitamento às regras do fetichismo mercadológico, a dependência de capitais estrangeiros, a hierarquização insana da burocracia. Questões ligadas à independência e sustentabilidade, pressupostas na construção do país como nação livre e soberana, que aqui o cinema ensaia problematizar. Curiosamente, os burocratas se chamam Dr. Ubirajara, da Fazenda, e Jussiara Tamoio, da Cultura, ladeando o judeu Dr. Abraham Brenda. Enquanto estrelas da cena mainstream, do cinema e da música, fazem participações especiais, como seres de outro universo. Fernanda Montenegro, Rita Lee e Arrigo Barnabé. Talvez para garantir o mínimo de visibilidade popular que, tristemente, o filme não alcançou nas telas de cinema. Desde 2007, boa parte do exercício cinematográfico estatal brasileiro é regido pelo Fundo Setorial do Audiovisual, responsável pelo desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva do audiovisual no Brasil. A intervenção do Estado na atividade se dá de maneira constante, seletiva e pautada por regimentos e regulamentos diversos, o que dá ensejo a críticas contundentes à sua agência reguladora, a Ancine. É por essa instituição, entretanto, que podemos registrar a presença do cinema brasileiro em seu próprio território, no ano de produção e lançamento do filme de Ana Carolina. Em 2014, ano de produção, foram lançados 114 filmes brasileiros, contra 279 estrangeiros. Já em 2015, o número de lançamentos brasileiros aumentou para 172 e os estrangeiros para 322. Né? Só como exemplo de onde batem as críticas ao filme. Os dados da manutenção do market share no território brasileiro têm evidenciado um crescimento e estabilidade razoáveis, pelo menos até aquela data, baseado em políticas públicas protecionistas. A partir de então, e do golpe midiático judiciário de 2016, as coisas tendem a mudar, quando um projeto neoliberal, de novo, quer se implantar no país. Então, as conjecturas da primeira missa farão cada vez mais sentido. A ideia de que os filmes pretendem representar a história trazem marcas do seu tempo, dos filmes que pretendem representar a história trazem marcas do seu tempo, já foi verificada e confirmada. A proposição de ampliar esse mapeamento, abrangendo outros campos, outras intuições e outras perspectivas, ganha força na medida em que, nos afastando da história recente, contemporânea às obras, essa proposição mostra sua cauda longa e suas infinitas dobras. É isso. Agora eu quero passar um trechinho, só para vocês terem um gostinho dos 4 filmes. Dá para pagar a luz da sala? Sim. Falou. É uma película branco e preto. As linhas, né? Además, de Felipe tiene un nombre. Que de Felipe se supera. Ahí, vení. Vení, cachito. Buen comienzo, ¿eh? Oh, no te preocupes, el ómnibus está. ¿Dónde estamos, Clave? ¿Dónde está? ¡Está! ¡Estoy filmando! ¡Vamos! ¡José, el caballo se impactó! ¿Por qué esta guerra solo ha traído la ruina y la calamidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Se habéis asombrado al mundo por el coraje con el que combatís en vuestra lucha por la libertad y la independencia. ¿Por qué no sigue un comunicador? Es lo que tu gente se pone a trabajar ahora. ¿Acaso no es el tiempo? ¡Bravo, bravo! La otra maestrita es tan bonita como tú. ¿No te das cuenta? Es un niño.
dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones. Después haremos cambio todo como podamos. Cris, averigua donde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados está mi límite? Veterano diretor de cinema está empenhado em iniciar as filmagens de seu tão almejado projeto. A primeira missão. Forças contrárias a esse propósito parecem impedir. Despacho, revólver, o que tiver fazer, se faz. O calor é muito forte, a natureza é hostil. É possível que haja mortes. Dinheiro não é produtor. O diretor de cinema tem que superar todos os obstáculos. Uma briga então, certo? Venha ver. De quem será a vitória? Bueno, en tercer lugar vamos a escuchar a Ricardo Miguel Aye, de la Universidad Nacional del Comahue de la Argentina. Él es jornalista, escritor y docente, investigador en comunicación. Es formado en Ciencias de la Información y doctor de Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y su trabajo se titula Lo fantástico como disparador de reflexión. Bom dia, muito obrigado por vossa presença e hasta aqui chegou minha apresentação em portuñol. Desculpe. Quiero agradecer obviamente a Janet y a todos los colegas que han organizado por permitirme esta participación y además en una mesa con colegas tan calificados. En mi condición de integrante de una generación diezmada hace 40 años, quiero venir aquí en primer lugar a reclamar al régimen que gobierna mi país la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado. Lo que voy a presentar es un recorte de lo que construimos en un proyecto de investigación que está concluyendo en la Universidad Nacional del Comahue. Los núcleos centrales de ese proyecto se refieren a conceptos como la narrativa fantástica en el ecosistema mediático, lo fantástico como abordaje oblicuo y atractivo en la representación de la realidad, las estrategias comunicativas del transmedia storytelling y la edificación de nuevas poéticas expresivas y contradiscursos que resulten útiles para la resistencia que este encuentro propicia. El arte audiovisual, que durante el siglo XX alcanzó su expresión más lucida en el cine, encuentra hoy un escenario con mayor cantidad de alternativas para manifestarse. Esa circunstancia es producto del fenómeno de mediamorfosis habilitado por procesos de convergencia que impactan en todo el ecosistema mediático. En ese contexto, la estrategia comunicativa de la narrativa transmedial aparece como una instancia sumamente atractiva por las posibilidades que ofrece para la expansión del relato. Y una insistencia que nunca está de más. La transmedialidad es mucho más que los conocidos procedimientos de transposición de contenidos de un medio, de una plataforma o de un dispositivo a otro. La adaptación de un cómic para que se convierta en un film no alcanza para que se constituya en producto transmedia. Hace ya muchos años, una serie radiofónica de Lone Ranger pasó al cómic y luego a la televisión, hasta que hace poco devino en una película absolutamente olvidable. Esas adaptaciones no alcanzan la categoría de la narrativa transmedial. Lo que el transmedia storytelling supone es que
el universo que está siendo contado debe crecer en cada traslado a otro dispositivo. El relato tiene que expandirse en cada salto, desarrollando nuevas tramas, otros personajes o escenarios distintos a los que muestran otras plataformas. La teoría al respecto define que la audiencia debe ser libre para escoger si quiere seguir los hechos en un medio, en algunos medios o en todos los que la historia se despliega. Por lo cual, la saga televisiva tiene que poder seguirse con independencia de la literaria o de la que se expande en YouTube o en los cómics o en las redes sociales. Para nosotros, sin embargo, esa teoría que mencionamos es débil, que se trata de una teoría originada en los textos fundacionales de Henry Jenkins y de los que después le siguieron, pero que encuentra un desarrollo de escaso espesor conceptual en los libros en circulación. Los textos al uso resultan en general puramente descriptivos y, lo que estimamos más grave, carecen de rigor crítico acerca del fenómeno que abordan. Una excepción notable, a nuestro gusto, la constituye Christian Salmon, integrante del Centro Francés de Investigaciones sobre las Artes y el Lenguaje. Salmon es un incisivo analista de la sociedad contemporánea. Según Salmon, las técnicas narrativas al uso tendrían en el capitalismo emocional una perfecta adecuación a la estructura en red de la sociedad actual. Su conclusión es que el storytelling es la muestra evidente de un nuevo orden narrativo cuyo objetivo es domesticar a la opinión pública y adueñarse de las prácticas sociales, los saberes y la memoria del individuo mediante la transformación de la realidad en ficción. No obstante, ante su afirmación categórica de que el imperio se ha apropiado de la narración, habría que señalar que en el otro polo de la emisión hay algo más que cerebros baldíos. Pese a que el torrencial aluvión de mensajes alienantes mortifique sus capacidades. En segundo término, cabe puntualizar que constituiría un error ceder sin más los derechos universales a contar historias. Aún aceptando que las historias que cuentan los norteamericanos poseen una formidable capacidad de penetración, a propósito, claro, de la posesión de un complejo transmedial de enorme poder y diversidad de soportes, a pesar de todo eso debería resguardarse la posibilidad de trazar estrategias para analizar el nuevo orden narrativo que el storytelling emplea y concebir modos de replicar su visión unilateral del mundo. Porque las propiedades ciertamente atractivas del arte de contar historias pueden ponerse al servicio de la edificación de un contradiscurso esclarecedor, de otro orden narrativo. Esa es una tarea que nos compete a todos, pero creemos que sobremanera a las universidades y sobre todo a las universidades públicas, que no pueden permanecer ajenas al análisis riguroso de las representaciones alojadas en los relatos sociales y los modos en que son formuladas y recibidas. Pero más todavía, en la academia de nuestros países deberían estar forjándose argumentos, personajes y tramas que canalicen nuestra necesidad de fortalecer la identidad regional, que propongan sentidos y valores que confronten con la inducción al consumo desaforado, la fractura de lazos de solidaridad social y con características de época como la individualidad extrema, la banalización analítica de los medios, la reducción de sus agendas temáticas. En nuestro proyecto de investigación decidimos trabajar sobre la textualización fantástica en artefactos culturales de amplia circulación, analizando la funcionalidad de sus tramas y argumentos o componentes y procurando hacer visible las intencionalidades de esos mensajes. Obviamente el modo audiovisual es uno de los más destacados en un análisis de ese tipo. Aunque, como decíamos al comienzo, el cine comparta ahora su protagonismo con la televisión,
en sus múltiples formas y con plataformas como YouTube. La expansión del relato y la de los soportes marchan juntos. Un aspecto que nos llamó la atención es la significativa tendencia que, dentro del campo de lo fantástico, se registra hacia la hibridación de géneros. No sostenemos que sea este un fenómeno nuevo, pero sí que es llamativa su consolidación. Los límites con lo sobrenatural o lo maravilloso, que existen pero no siempre se perciben con claridad o precisión, tienden a volverse más difusos cuando la narrativa fantástica aparece combinada con la de aventuras, con la de intriga o la de ciencia ficción. Por citar ejemplos que se han manifestado claramente en los últimos años, tanto en la literatura como en el ecosistema mediático. Insistimos, no es que estas combinaciones sean un invento reciente, pues ya en 1932, un joven actor que con el tiempo iba a convertirse en un ícono del cine de vaqueros, hablo de John Wayne, protagonizaba una película ambientada en el lejano oeste americano, durante la que disputaba el oro de una mina, enfrentando a sus antagonistas con la ayuda de un fantasma. La película es Haunted Gold, de 1932. Pero lo que resulta claro es que uno de los mayores sucesos en esta línea de hibridación fue el que recogió el cineasta británico Ridley Scott cuando decidió asociar ciencia ficción y horror en su film Alien del 79. Desde entonces, el ejemplo fue encontrando réplicas hasta desembocar en una curiosidad como Una chica regresa sola a casa de noche. Esta cinta se presentaba como el primer western iraní de vampiros. Y aunque estaba hablada en persa, en realidad se trataba de una producción estadounidense. Es del año 2014. Quisiera cerrar esta presentación con el resultado de algunos análisis de productos audiovisuales contemporáneos. El primero del que quiero hablar es Colony, una serie de televisión de ciencia ficción dramática producida por el canal estadounidense USA Network. En Colony ingresamos a la historia in media res, con una cantidad de hechos ya ocurridos antes de comenzado el relato. Los acontecimientos narrados suceden en la ciudad de Los Ángeles, que se encuentra bajo ocupación y es gobernada por una autoridad provisional en cuya cúspide, suponemos, hay un grupo de invasores extraterrestres. Tenemos que imaginarlo porque al modo de los grandes relatos de horror, entre ellos, sin dudarlo, la referida y primera Alien, la criatura que provoca el pánico no se muestra. Aparecen en cambio las segundas y terceras líneas conformadas por hombres y mujeres que han optado por ser colaboracionistas. Y hay, claro, un grupo de resistencia con combatientes armados y equipos de apoyo intelectual. La violencia del régimen encarna en los drones que sobrevuelan la ciudad controlándolo todo y en soldados de boinas rojas conocidos como rapaces. Los ciudadanos que se rebelan acaban siendo enviados a la fábrica, un destino del que los espectadores no sabemos nada más, que resulta poco deseable para quienes quieren conservar una existencia plena. Al conocerse esta nueva propuesta televisiva, no faltaron en las redes los comentarios que dudaban de que pudiera ser otra cosa que una americanada más. Tras los primeros capítulos, algunos datos parecieron confirmar ese pronóstico. El mensaje latente es de fuerte impugnación al derecho popular a la resistencia. Lo evidencia la pintura de criminales sanguinarios con que se ha vestido a los combatientes que luchan contra la ocupación. Y además, también queda espacio para una línea discursiva que deja entrever la existencia de otros actores sociales que están mejor calificados y que son, claro, los que revistan o revistaron en agencias de seguridad, CIA, NSA, etc. Sin embargo, esta nueva vuelta de tuerca al remanido conflicto de los norteamericanos con cualquier otro que no sea estadounidense y en la medida de lo posible WASP, blanco, anglosajón y protestante, muestra una faceta muy interesante en el tercer episodio. Allí aparece un comunicador radiofónico transmitiendo con un precario equipamiento móvil
unos mensajes de movilización dirigidos a la población en general. Se trata de personajes con rasgos acusadamente latinos. El hombre se presenta como Jerónimo, nombre del jefe militar apache, identificado con la resistencia de los pueblos originarios ante la barbarie de los usurpadores de su territorio. Lo verdaderamente singular de su acción comunicativa es que viene con un cautivante envoltorio narrativo. Dice Jerónimo: amigos colonos, esta mañana quiero hablarles de un hombre común, un hombre de familia. Su nombre es Tom y trabaja en el muelle de carga del ala 6 en el turno de noche. La esposa de Tom fue asesinada en la noche de la llegada y él ahora vive con su hija Fiona, de 12 años, en una casa que comparten con otras 4 familias. Fiona cometió un error. En el almuerzo de la escuela culpó a los rapaces por la muerte de su madre y uno de los maestros la escuchó. Aunque solo estaba diciendo la verdad, fue expulsada. Ahora sus amigos tienen miedo de hablarle. Se pasa los días sola en la casa y Tom observa que su hijita se adentra más y más en su interior. Ella extraña a sus amigos, a su mamá. Esto le rompe el corazón a Tom, pero todos pasamos dificultades en esta nueva realidad, ¿no? Lo que importa, dice Jerónimo, es lo que hagamos con esa frustración, cómo transformamos nuestra ira y nuestras tristezas en acción. El martes en la noche, Tom se fue a trabajar a la hora de siempre. Esa noche Tom estaba subiendo a un camión herramientas de la ocupación y decidió incluir su propio paquete especial. Una hora más tarde ese paquete estalló en la entrada a Santa Mónica. Su momento fue preciso. La bomba destruyó un convoy militar a punto de trasladarse a nuestra área. Los colaboradores estuvieron allí una cucharada de su propia medicina. Tom es un verdadero héroe norteamericano. Imaginen que él no sea uno en 1.000.000, sino uno de 1.000.000. Y si todos tuviéramos el coraje de resistirnos, no espere a que echen a su hija de la escuela o que envíen a su esposa a la fábrica. La historia de los hombres libres no se escribe por casualidad, sino por decisiones. Y amigos míos, nuestra alternativa es clara. Nos resistimos o morimos. Yo soy Jerónimo. Tú eres Jerónimo. Nosotros somos Jerónimo. Hasta en una distopía producida por la industria cultural y dirigida en muchos capítulos por el argentino Juan José Campanella, se pueden encontrar evidencias del valor que alcanza hoy la razón narrativa. Tal vez porque, como señala Christian Salmon, actualmente la percepción de las cosas resulta más importante que la realidad de las cosas. Tal vez por eso el relato otorga visibilidad y siempre es convocante. No deberíamos desentendernos de ese tema los latinoamericanos, ya que las semejanzas entre nuestra realidad y algunas ficciones fantásticas pueden no ser mera coincidencia. Hablamos de otra realización, se trata de Daredevil y está inspirada en una historieta creada por Marvel en el 64. El producto fue producido por Netflix y se convirtió en una de las series con mayor cantidad de descargas ilegales. Aunque ese aspecto no les agrade, obviamente, a los directivos de un canal de pago, sirve para indicarles que el show ganó ampliamente el gusto de millones de personas. La pregunta, insoslayable y provocativa, es ¿por qué? La anécdota cuenta que un niño llamado Matt perdió la visión en un accidente. Ahora, frente a nosotros, ya es Matthew Murdock. Y no solo se ha graduado como abogado, sino que desplegó destrezas asombrosas para suplir el sentido faltante con el notable desarrollo de sus otras facultades sensoriales. Tal vez ese sea el aspecto menos verosímil del relato, sobre todo cuando lo vemos realizar algunas acrobacias prodigiosas. No es ese un punto menor. La verosimilitud es motivo de interés desde que Platón primero y su discípulo Aristóteles más tarde se ocuparon de analizarla. Fue precisamente el Estagirita quien sostuvo que resultaba más valioso elegir cosas naturales imposibles con tal de que parezcan verosímiles
que no las posibles si parecen increíbles. Si esa premisa se torna débil en las capacidades que el argumento le atribuye al héroe, el texto lo compensa a través del descarnado retrato epocal que presenta. Aparece allí un inventario de las miserias sociales que incluye la decadencia de un barrio periférico de la ciudad con mayores aspiraciones de convertirse en la capital del mundo. En ese ambiente degradado encontramos violencia policial, corrupción generalizada, tráfico de drogas, trabajo inhumano, pandillas de distintas nacionalidades, apropiación indebida de menores y un capo mafia que juega de local y combina esforzadamente sus rasgos psicopáticos y antisociales con una declamada preocupación por mejorar las condiciones de vida de su terruño. Daredevil es un personaje lunar, transita la noche tal como lo hacen Batman o Flecha Verde. Igual que a ellos, un disparo o una cuchillada en cualquier callejón puede matarlo. Pero si aquellos otros héroes de la competencia, el otro gran sello editorial, DC, han viajado hasta los rincones más remotos del planeta, este protagonista no sale de su territorio. La historia renuncia a cualquier pretensión totalizadora y ciñe su alcance al ámbito parroquial, ese barrio hiperbólicamente llamado la cocina del diablo. El contexto y su atmósfera asfixiante son los que otorgan consistencia al relato y lo vuelven plausible, tal como la novela negra lo viene haciendo desde los tiempos de Hammett, Chandler y MacDonald. La versión televisiva de la historieta pone ante nosotros la cara menos amable de un sistema social que consagra diferencias y provoca exclusión, no ya en los arrabales del mundo, sino en sus propios suburbios. La televisión vuelve a demostrar que más allá de la basura que ocasional o regularmente ofrece, también está en condiciones de generar textos de mayor espesor conceptual. Hasta un serial en torno de una figura de consistencia deficitaria es capaz de exponer el conjunto de lo que es posible a los ojos de los que saben. Cuando en su poética Aristóteles lo expresaba en esos términos, ese colectivo de sabios seguramente era muy selecto y reducido, pero hoy se expande en cada ocasión en que la realidad se filtra, inclusive a través de una propuesta ficcional con tintes fantásticos. A pesar de las cortapisas morales y las dudas existenciales que muestra el atormentado ejecutor, la premisa del vigilante que toma la justicia en mano propia continúa siendo cuestionable. Pero eso no impide advertir las diferencias entre el relato oscuro y sucio de los héroes lunares y las historias optimistas de los personajes solares como Superman, tan ajenos a cualquier hondura dramática. Los claroscuros de los personajes nocturnales les imprimen dosis de humanidad y realismo que favorecen el fenómeno de inmersión ficcional mediante el cual el espectador resuelve zambullirse en el texto. Para que esto ocurra debe darse el proceso que la narratología ha dado en llamar suspensión voluntaria de la incredulidad. Alentado por la ilusión de realidad que el relato proyecta, el público se identifica con protagonistas, situaciones y escenarios, aun cuando algunos sean extravagantes. Para propiciar esto, los autores utilizan el recurso de regulación que a la hora de crear mundos les evita que su imaginación adquiera formas inventivas desaforadas. Tenía 2 o 3 ejemplos más de los que no puedo hablar porque el tiempo se me escapa de las manos. Uno de ellos es The Boot at the End, un relato en el que aparece una entidad, es ese hombre que ven allí en pantalla, de la que hay severas dudas de si es una entidad angélica o es el mismo demonio, y que fue planteado con una enorme, increíble economía de recursos. No hay más locaciones que la de un viejo ómnibus convertido en un bar de carretera. Y allí se cuentan cosas que contravienen esa regla rígida que tienen los sajones, que anteponen el to show al to tell. Aquí gana el contar. Me gustaría cerrar con
con un agregado que no tiene tanto que ver con la fantasía. El primer episodio de la serie Blindspot nos muestra a una mujer que perdió la memoria y tiene el cuerpo repleto de tatuajes. Cada uno de ellos encierra una clave para resolver algún crimen. Hasta allí podría ser una serie más del montón, de esas con intrigas policiales unitarias. Pero lentamente comienza a develarse que detrás de la muchacha y de su cuerpo adornado de inscripciones hay una organización cuyo principal objetivo es destruir el sistema de gobierno. Y la otra es Designated Survivor, en la cual un atentado con explosivos acabó de una vez con el poder ejecutivo y el poder legislativo americano. Solamente quedó vivo un ministro muy escasamente relevante, y él deberá hacerse cargo de la presidencia de la nación. Es muy al modo de Hitchcock, en donde un nuevo mandatario es un hombre ordinario atrapado en una situación extraordinaria. En principio, la sospecha acerca de la autoría del ataque se dirige, como no, claro, a un grupo islámico. Sin embargo, antes de concluir la primera temporada, ya sabemos que la responsabilidad es exclusivamente local. Dentro de los Estados Unidos hay grupos fundamentalistas que quieren imponer una dictadura. Ambas historias parecen apostar a un cambio en ese paradigma narrativo hegemónico. El monstruo ya no es negro, ni mucho menos verde, habla en inglés, no le reza al Corán y es muy difícil de identificar en la calle, pues se parece a millones de ciudadanos de la Unión. Desde Blindspot nos dicen que la líder del ataque es una mujer militar, la mayor general Ellen Briggs, conocida como Shepherd. En Designated Survivor, quien comanda el golpe de Estado es Patrick Lloyd, un empresario fundador de una fuerza militar privada que intervino en numerosos conflictos bélicos. Ambas designaciones destacan dónde residen los factores de poder en el país más poderoso de la Tierra. Tantas veces temerosos ante otros de cualquier naturaleza, ahora los estadounidenses comienzan a percibir un nuevo modelo de relato que les está proponiendo que el terror viene de nosotros mismos. Existe un falso intelectualismo según el cual la academia no debe ocuparse de ciertos textos que gozan de amplia adhesión popular. Esa consideración elitista no facilita análisis como los que estamos proponiendo. De ese modo nos perdemos una ocasión extraordinaria para estudiar el impacto de algunas representaciones mediáticas que incluyen la frecuente y rica metaforización de la realidad que la fantasía sabe ofrecernos. Un encuentro como este, que plantea la resistencia de América Latina, nos permite deconstruir relatos que, si bien no son nuestros, nos atraviesan en épocas de globalización mediática y al mismo tiempo nos pueden permitir la edificación de nuevas poéticas y nuevos contrarrelatos en los que esa resistencia encarne. Muchas gracias. É só um desdobramento da nossa conversa da terça-feira à noite, para quem estava, né, e para quem não estava, primeiro bom dia, né? Na ocasião do debate que fizemos eu e Wanda, eu falei sobre a questão do Jaraguá e algumas pessoas me perguntaram como poderia se aproximar e, por uma coincidência ou não, ontem pela manhã eu recebi um comunicado e eu quero ler ele para vocês. O Jaraguá é Guarani. A população indígena da região do Jaraguá ocupou na manhã de hoje, que foi ontem, a sede administrativa do Parque do Jaraguá, que foi colocado à venda pelo governador Geraldo Alckmin. O povo guarani ocupou pacificamente hoje a sede do Parque do Jaraguá para impedir que o governador Alckmin o coloque à venda. A pedido do governo, no último dia 21 de agosto, Temer mandou cancelar a demarcação da nossa terra indígena do Jaraguá, cujas matas se sobrepõem parcialmente ao Parque do Jaraguá. Para eles, a demarcação de nossas terras tradicionais atrapalha seu objetivo de destruir as matas para fazer dinheiro. Fazemos essa ocupação simbólica e pacífica para exigir do governo Temer a revogação da portaria 683 do Ministério da Justiça, do governo Alckmin,
Exigimos o cancelamento do projeto de privatização dos parques estaduais e a retirada das ações judiciais contra a demarcação da terra indígena Jaraguá. Nós, Guarani, somos o povo originário da Mata Atlântica. Sempre protegemos essas matas. Essas matas foram uma dádiva dada pelas divindades para que nós cuidássemos dela. Não deixaremos nenhum governo vender o que Nhanderu deixou para nós. Pedimos a todos que apoiem a preservação da natureza e a luta em defesa do nosso modo de vida. Venham imediatamente para cá nos ajudar a mostrar a todos que o Jaraguá é Guarani. Eles continuam hoje na sede, amanhã e sábado precisam também de apoio com coberta e alimentação, porque eles estão realmente acampados na sede administrativa. No sábado, a partir das 15 horas, eles vão fazer uma movimentação onde os xandares e os rezadores estão o tempo todo fazendo as orações. Inclusive, hoje continua, tá? É só para repassar o recado. Obrigada. Bueno, ahí hay algunas preguntas. Hola. Sí. Una pregunta para Mariano. Para Mariano. Me gustaría que pudieras sintetizar, tal vez dentro de todo el mapa, ¿no? de lo que fue este trabajo, el rol de los festivales, ¿no? Y su relación con este 68 o esta larga década, ¿no? del 60, ¿cómo podemos ver en ese momento el rol político de los festivales, además, que hoy día vemos absolutamente desperfilado? Hoy día vemos que los festivales son más bien un espacio de exhibición, un espacio de mercado, un espacio de industria. Sin embargo, en ese momento sí fueron importantes como un agente político, ¿no? Vai fazer de uma vez? Bom, Tonico, pelo amor de Deus, Tonico, você... Que coisa linda. Porque você... Vale, meu coração chegou a bater. Falei, vai acabar com a minha raça, não participo mais de nada no mundo. Não, Tonico, você me consegue pegar, quer dizer, você consegue encontrar, não é? 4 filmes diferentes, de territórios diferentes, não é? E agarra no próprio filme aquilo, quer dizer, aquilo que supostamente ele quer revelar da história, né? Está contido também na própria forma de levar essa história. Quer dizer, a atualidade que você colocou também muito bem, o quadro e tal, a historicidade na qual ele está metido, ela está ali. Mas o lindo é ainda agarrar, e os cineastas fizeram isso, mas você trabalhou isso intensamente, essas 3 capas, né? Que foi maravilhoso. Eu só posso te cumprimentar. E aí, eu não sei se eu ouvi, não é uma sugestão bibliográfica, mas me parece que o Hartog, né, que essa noção de historicidade, né, ela engloba, né, assim, né, mais justamente todas essas camadas que você trabalhou lindamente. Obrigado. Mariano, desculpe, eu não peguei o iniciozinho do que você falou, e eu entendo que aqui nós estamos tentando pensar essas questões todas, né? Sem falar daquele tal Ocidente da qual dizem que nós não pertencemos, né? Mas, né, como Obrigada. Eu não sei se você estava aqui no primeiro dia com a conferência da Ianete. Não sei aí se você pegou, mas ela... Bom... Chegamos tarde porque habíamos llegado esse mesmo dia. Não importa. Se discutiu aqui, mas o que eu quero...
do que eu vi na sua... Porque o que é o COCAL, se não uma tentativa de nos pensarmos entre nós mesmos? Não é? Então, e você fez isso lindamente. Mas, ao mesmo tempo, não é? E quando você elenca tudo aquilo, a começar, por exemplo, pela estética da fome, eu não posso deixar de pensar que ela foi escrita para os europeus, mesmo que tenha sido com o colombiano, com o pessoal italiano, com a esquerda. Então, eu não posso deixar de triangular essas questões, né? Mesmo a estética da fome, mesmo a noção, ainda que, digamos, a gente, né, o terceiro mundo tenha, digamos, assumido positivamente a ideia de um terceiro mundo, reunião de Bandung, nós fomos chamados de terceiro mundo, não é? Então, toda a tua equação, os festivais, tudo isso faz... não tenho nada... Você está certo e você está tentando pensar essa questão entre nós, não é? Mas eu não sei, talvez eu seja colonizada demais e ainda precise de muitos cocais para me descolonizar. Mas eu não consigo deixar de ver, não é, que o que legitimou, no caso do cinema brasileiro que eu conheço mais, né, a legitimação primeira, ela veio da Europa para nós, né? Ela veio da Itália, do colombiano, ela veio do Cahiers du Cinéma. Então, me fica problemático pensar falta disso dentro da discussão. Não, sim, que primeiro fui... Mais uma ou duas? Pode fazer mais duas questões? Sim. Sim. Ela termina okay. Sin micrófono. Un comentario para tu Nico, para sumar, aquí estoy, para sumar. En principio, la coyuntura de la que hablaste para el caso de para recibir el canto de los pájaros tiene dos ingredientes más que me parece que estaría bueno subrayar. El primero es que la película está pensada para ser estrenada en el 92, no en el 95. Sí. Básicamente porque se cumple el sesquicentenario del, entre comillas, descubrimiento de América. Y la segunda, que también es muy próxima, son los 100 años del cine. Ahí hay una doble coyuntura que, digamos, la película aprovecha y muy bien. Es una película que hace memoria de la propia trayectoria del grupo Ucamau y de Jorge Sanginés, y de hecho la anécdota del desencuentro cultural está basada en la conocidísima experiencia que tuvo el grupo Ucamau a propósito de Yaguarmalcu en el 69. Entonces, ahí hay una autorreflexión que aprovecha una coyuntura histórica para hacer memoria de su propia historia y de sus propios, entre comillas, fracasos o paradojas en la praxis fílmica. En un movimiento que también es bastante peculiar, ¿no es cierto? Porque si bien exhibe de un modo crítico el accionar de este grupo de producción que viene a La Paz e irrumpe en Jancoamayu, también ahí hay un posicionamiento de parte del propio Sanginés que de alguna manera sí puede escuchar el canto de los pájaros, ¿no?
Y por otra parte, los elementos de la puesta en escena son bastante claros y didácticos al respecto. En principio es bastante esquemática la división entre La Paz y la serie indígena de Jancoamayu. Ahí no hay mediaciones, es muy didáctica la película en ese sentido, e incluso en el physique du rôle de Rodrigo y de Jimena, que son los productores, están el mismo Jorge Sanginés con sus típicos lentes y su mujer Beatriz Palacios, que es Jimena básicamente, ¿no? Y una cuestión más que no me parece para nada menor es la presencia de Reinaldo Yurja, que es el actor que encarna el referente comunitario, que es ni más ni menos que el actor principal de la película anterior del Grupo Camau, que es La Nación Clandestina, una película que había logrado ser premiada internacionalmente y que había logrado un nivel de matiz, de paradoja, de sentidos muy problemáticos sobre la identidad, que tal vez no tiene del mismo modo para recibir el canto de los pájaros. Y por último, y con esto termino, me parece que sería muy bueno, por una parte, si vos esto lo vas a seguir trabajando y demás, poder contrastar los perfiles generacionales de los realizadores que hacen estas películas y cómo se aproximan a la historia. No es lo mismo Sorín que Sanginés, digamos, ¿no? Y ahí es buena el ejercicio comparatista. Y también poder pensar en cada caso específico de dónde vienen y hacia dónde van, porque para recibir el canto de los pájaros es una gran alegoría de ese momento y tiene que ver con un momento alegórico de la producción de Jorge Sanginés y el Grupo Camau, que ya se aleja bastante del periodo de radicalización política militante de los 60 y de los 70. Gracias. Não? Eu achei que você tinha. Mais alguém? Obrigado por não ouvir. Agora ouviu. Obrigado, acho que a ideia é essa mesmo. Enfim, nada a comentar. Acho. Agora, eu queria falar... na verdade, eu agradeço. Preciso ler sua tese. Sua tese precisa ser publicada. Mesmo em espanhol, a gente lê. Tá? Não compreende, mas lê. A gente não compreende, mas lê. Entendeu? Eu te cito no próximo Cocal. Ótimo. Não, eu... Assim, sim, mas seria muito interessante ter, porque por esse grau de conhecimento sobre os desenvolvimentos todo do Grupo Camau, evidentemente a gente não tem aqui. Os perfis profissionais... De novo. Alô, agora melhorou. Na verdade, eu tive que comprimir muito, eu tive um pequeno engano, só vou justificar. Eu achei que eram 20 minutos, então eu cortei 90% do que eu ia falar. E aí chegou aqui, tive que ceder para ele, ele aproveitou bem. Eu avisei antes, dei para ele os 10 minutos que eu não tinha, porque eu comecei a cortar coisas para... Entendeu? Eu queria ir mais longe, inclusive, na reflexão sobre o momento dos diretores e, além disso, os momentos políticos onde as obras se inseriam. Mas, infelizmente, não deu, mas obrigado pela consideração. Acho que é isso. Vou procurar ver o negócio do ator, com certeza, e espero sua tese, sem brincadeira, para poder ampliar isso. Bueno, voy a tomar las dos preguntas juntas, ¿no? Para mí es una pregunta compleja y no estoy totalmente de acuerdo con que está escrito por los europeos, si no entendí mal. Sé que lo decís para abrir una discusión. Justamente la idea de nuestra investigación colectiva, como yo planteaba, era mirar fenómenos como los festivales, por ejemplo, o esos manifiestos, en relación con lo que
ocurre en cada uno de los países, eso creo que quedó claro por las singularidades. Pero ¿por qué estamos diciendo esto? Y aquí viene la cuestión. No hay ninguna duda que necesariamente cineastas de clases medias con una actividad intelectual en un periodo de fuerte modernización cultural, etcétera, 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 en la década del 60, están dialogando y al mismo tiempo nutriéndose en ciudades neocolonizadas, como diría Solanas, nutriéndose de las cuestiones, digamos, de los debates europeos, etc. Pero al mismo tiempo, en los últimos 10, 15 años, hay una bibliografía importante, voy a citar 2 libros, por ejemplo, que está dando cuenta de cómo las revueltas europeas del 68 y norteamericanas están muy influenciadas por los fenómenos del tercer mundo. Por ejemplo, el libro de Cynthia Young, que tiene 10 años en Estados Unidos, bueno, ahora se me fue el nombre del libro, trabaja en la idea de una nueva izquierda tercermundista norteamericana en los 60 e incluso discute con Michael Renov y otros la idea de los New Reals y encuentra que el elemento tercermundista vía Cuba, vía África, de los Third World New Reals, que es la segunda camada, ya estaba de alguna manera en los New Reals anteriores. O el caso, por ejemplo, de Christine Rose en Francia, digamos, un libro traducido al inglés, al español, no sé si al portugués, que se llama también sobre el 68, donde discute la cuestión de la presencia argelina fuertemente en lo que es el 68 francés, y en el caso de pensar el tercer mundo en Francia toma 2 casos, ¿no? Chris Marker en el ámbito intelectual y Maspero, ¿no? Entonces, ahí, digamos, está este elemento. Si uno piensa, para ir a los festivales, en Pésaro 68, Pésaro 68, que es el festival político por excelencia de ese momento, digamos, del nuevo cine, se tendría que haber suspendido por el 68 francés, por el 68 europeo, igual que pasó en Cannes. O sea, Pésaro ocurre la primera semana de junio y 15 días antes Cannes se levanta, como todos sabemos, y Venecia estuvo a punto un mes después. ¿Por qué Pésaro no se suspende? En gran medida por la influencia latinoamericana, porque los latinoamericanos ahí en alianza con otros sectores se enfrentan a la nueva izquierda italiana, aunque siempre los cubanos le dan una vuelta y lo explican de otra manera, pero eso es lo que pasó. Digamos, se enfrentan y dicen, no, este es el festival que es nuestra bandera. Y a partir de ahí el festival tiene esa influencia latinoamericana y un poco después africana, o de los cines, sobre todo argelino, por supuesto. Entonces, yo lo que creo que efectivamente los manifiestos están muy escritos, por supuesto, en relación con esos debates. Pero al mismo tiempo me parece que hay una combinación. Si uno piensa en Hacia un tercer cine y piensa en La hora de los hornos, obviamente la imagen del Che que se usa es súper internacional, pero en realidad la película ya es completamente peronista, que es lo menos europeo que puede existir, que como decíamos en el taxi no se sabe todavía bien qué era el peronismo, pero que en ese momento es la alternativa nacional a la revolución en Argentina. Y yo creo que del mismo modo, la idea justamente es esa nuestra, tomar los festivales, que fueron como un momento clave de las rupturas, por supuesto, tanto en lo estético como en lo político, para decirlo rápidamente, pero pensar qué tenían que ver con lo nacional. Y cierro muy rápido. Si nosotros hablamos de Viña del Mar 1969, nosotros tenemos un debate político enorme. ¿Se acuerdan que Glauber Roya se enoja mucho con lo que ahí había dicho Solanas contra él? Raúl Ruiz se levanta y dice, los chilenos no vamos al festival si siguen hablando así del Che Guevara, como qué sé yo, basta de retórica, hagamos una discusión concreta sobre cine. Y después la imagen del cadáver del Che, de La hora de los hornos, los cubanos no la quieren proyectar, por eso La hora de los hornos tarda en proyectarse en Cuba, porque tenían otra idea. Bueno, todos esos debates son lo que nosotros, cuando hacemos la historia del cine latinoamericano, los incorporamos como elementos. Este es el latinoamericano.
Pero, por ejemplo, en el libro, Iván Pinto estudia cómo, en realidad, todo lo que estalla del cine chileno ahí, esos debates estaban dando cuenta de una discusión entre estética y política al interior del cine chileno. Entonces, un poco la idea es esa, pensar estos procesos entre lo transnacional, compararlos, pero al mismo tiempo ver esas singularidades nacionales. Y déjenme decir una sola cosa más que quiero dejar claro el punto de vista. Hay trabajos que cuestionan la idea del latinoamericanismo, del nuevo cine latinoamericano. Bueno, Paulo Antonio Paranaguá lo ha hecho explícitamente en 2 o 3 textos. Respeto mucho el trabajo de Paranaguá, hice una cita antes, pero no estoy de acuerdo con el cuestionamiento de la construcción del latinoamericanismo, aunque sí me parece interesante su idea de que muchas veces el relato del nuevo cine latinoamericano deja afuera fenómenos o cineastas que tendrían que estar incorporados. A veces se sobrepolitiza, eso es cierto, en un sentido que excluye cuestiones. Chacho Frías de Perú, en su trabajo de hace 2 años sobre el nuevo cine latinoamericano, retoma esa idea y hay otros textos. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que mirar más profundamente eso e incorporar a los que quedaron excluidos. Pero lo que a mí personalmente, y no quiero incluir a los autores del libro en esto, no me gusta de esos relatos es que siento un revanchismo contra las tesis, por ejemplo, de los cubanos, de Glauber o de otros, que es cierto que hacían eso, pero ¿qué vanguardia no hace una tradición selectiva respecto de la construcción de su postulado, ¿no? Entonces nuestra idea sí es incorporar lo otro, pero reconociendo que ese es un momento latinoamericanista y por supuesto en este diálogo con Europa, etcétera. Nos piden que cerremos la mesa para que no se demore mucho lo de la tarde. Les agradecemos a los 3 las presentaciones. Gracias.